¿de quién pues temeré? Soy oveja que precisa de un pastor. Feliz día, queridos amiguitos y amiguitas. Bienvenidos al estudio de la lección número 4, la cual lleva como título A la altura de su elevado llamamiento. El versículo para memorizar dice: En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Tito capítulo 2 versículos 11 y 12. Es tiempo de orar. Al orar, las puertas del cielo abrirán. Jesús está listo a escuchar. Al orar. Amado Dios y Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su santo y glorioso nombre. Gracias, Padre Santo, por el privilegio que tenemos de estudiar esta lección. Por favor, Señor, acompáñenos. En el nombre de Jesús. Amén. Querido Jesús, gracias por tu amor y por escuchar nuestra oración. El mensaje de la lección es: revelamos el amor de Dios viviendo como Él desea que vivamos. ¿Verdad que es divertido recibir cartas? ¿De quién prefieres recibir cartas o mensajes? En nuestra historia de hoy, Tito recibe una carta especial de parte de Pablo. Descubramos qué decían aquellas cartas. Tito acaba de leer la carta de Pablo. Se alegra porque Pablo ha enviado una descripción detallada de la clase de persona que debe ser un anciano. Eso facilitará a Tito el proceso de selección. Pablo había dejado a Tito en Creta cuando fue a Éfeso. Tito se sintió honrado porque Pablo pensó que él podía terminar la obra en ese lugar. Un anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Tito pensó que eso iba a resultar difícil, ya que algunos hombres tenían más de una mujer. Otros trataban a sus esposas como si fueran esclavas. Sus hijos deben ser creyentes. Eso sería aún más difícil porque muchos de los creyentes tenían hijos que habían sido corrompidos por falsos maestros y adoraban ídolos. Libres de sospecha, de libertinaje o de desobediencia. Algunos de los hijos, que en realidad eran adultos jóvenes, participaban en la adoración del dios Dionisio. Aunque sus padres se convertían, ellos no lo hacían y por tanto no se someterían a la autoridad de ellos. No arrogante ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias mal habidas. Tito había presenciado mucha violencia cometida en el nombre del Señor. Algunos de los nuevos creyentes habían tratado de obligar a su familia a aceptar la religión. Habían golpeado a los hijos que no asistían a las reuniones. Algunos hombres continuaban adorando a Dionisio y asistían a la iglesia oliendo a vino. Tito quería ser justo con ellos, pero cuando interrumpían los servicios o trataban de discutir, se veía obligado a hacerlos salir del lugar. Algunos trataron de hacer a un lado a Tito y a otros dirigentes. Uno de ellos incluso trató de golpearlo. Ni codicioso de ganancias mal habidas. Un cretense o habitante de Creta no sería cretense si no amara el dinero.
había dicho uno de sus propios filósofos. Un miembro de la iglesia había dicho a Tito que la reputación de los cretenses era tan mala que una de las palabras vulgares para mentir era cretizar. Tito respiró hondo y saltó algunas líneas de la carta. Luego leyó: debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Los falsos maestros y las enseñanzas erradas eran probablemente el peor de los problemas de los cretenses. Eso era así no solamente en Creta, sino que sucedía en todas partes. Pero en Creta había numerosos judíos, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Los que estaban dentro de la iglesia trataban de poner numerosas restricciones sobre los nuevos miembros. Algunos querían que todos los conversos que no eran judíos se circuncidaran. Los que estaban fuera de la iglesia trataban de hacer que los nuevos miembros pagaran para escuchar sus enseñanzas. No solo eso, sino que algunos cretenses habían confundido a los creyentes verdaderos con los demás judíos. Como resultado, los cristianos no tenían una buena reputación en aquella ciudad. Cualquiera que fuera elegido como anciano tendría que poseer un carácter que lo pusiera muy por encima de todos, aun de los así llamados cristianos. Además, tendría que ser un hábil diplomático o embajador de Dios para relacionarse apropiadamente con los diversos grupos étnicos. Debía seguir la verdad con perfección y al responder a alguien debía hacerlo con tacto para no alejar a la gente ni impedir que acudiera a la iglesia. Ser anciano significaba aceptar serias responsabilidades. Tito leyó de nuevo la carta y luego decidió llamar a algunos miembros de la iglesia locales. Ellos conocen a la gente mejor que yo, pensó. Es posible que puedan ayudarme a elegir personas competentes. Pablo envió una larga lista de calificaciones para los ancianos, explicó Tito a la gente que se había reunido. Me parece que debieras leerlas una por una para que podamos compararlas con las personas que conocemos, sugirió alguien. Tito leyó las calificaciones o requisitos y todos guardaron silencio, por lo que parecía que a nadie se le ocurría nada que valiera la pena. Finalmente uno de ellos dijo: Pablo ha elevado mucho las normas. Creo que debemos aceptar sus recomendaciones, aunque no seamos ancianos. Eso dará lugar a una iglesia más calmada y tranquila, y seremos mejores testigos. La norma no es de Pablo, sino de Dios, explicó Tito. Entonces adoptemos esos principios, dijeron casi al unísono. Recordemos el versículo para memorizar. En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Tito capítulo 2 versículos 11 y 12. El mensaje de la lección es: revelamos el amor de Dios viviendo como Él desea que vivamos. Continuamos con la actividad del martes. Lee Tito capítulo 1 versículo 7. Haz una lista en tu cuaderno o diario de estudio de la Biblia de las cualidades que debe tener un anciano y eleva una oración especial en favor de los ancianos de tu iglesia. Cantemos la alabanza: hay un lugar para todos. Amor y felicidad, hay un lugar para ti. Es tiempo de orar. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, gracias por todas sus bendiciones. Por favor, Señor, derrame sus bendiciones también sobre los ancianos de nuestras iglesias. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús y yo te amamos.